Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Meli Rico y el día de hoy me encuentro con los abogados de Mi Defensa Vial para que aclaremos varios temas que por desconocimiento de la norma o por no entenderla bien muchas veces nos vemos involucrados en momentos en los que no estamos muy cómodos. Entonces hoy me encuentro con Juan. Juan me ha acompañado en varios procesos que he tenido, la mayoría o todos por decirlo así, por fotomultas de velocidad. Entonces con él quise ahondar en estos temas en el que nos va a servir mucho a nosotros y para que podamos de manera más concisa comprender la norma. Juan, bienvenido. Buenas tardes. Sí, la idea pues es sacar de algunas dudas a muchos de los seguidores tuyos y al público en general, porque estos temas de tránsito son bastante interesantes y hay bastante desinformación con esto, Melissa. Entonces, para mí es un gusto pues estar aquí acompañándote y resolviéndote cualquier inquietud. Cabe aclarar que Juan es, además de ser abogado, es profesor de los agentes de tránsito que hoy en día se están formando o que ya están en las calles. La empresa de Mi Defensa Vial está creada para defendernos de todas estas implicaciones que podamos tener en nuestros vehículos, ya sea accidentes de tránsito, el tema de las fotomultas, el tema de defendernos incluso del Estado, que les vamos a explicar en el video, y ellos hacen un asesoramiento gratis de temas que ustedes no entiendan, los pueden escribir a través de las redes sociales, en Instagram como @midefensavial, los números están ahí para que puedan acceder a ellos, no va a tener ningún costo, y además de eso hacen acompañamientos jurídicos y audiencias y todos estos temas pues que requiramos, incluso en accidentes los acompañan a uno. Vamos a empezar por el tema más conocido, que es el de las fotomultas. Resulta que en el 2019, cuando los conocí, revocamos dos fotomultas por velocidad. Estas fotomultas específicamente fueron revocadas por temas de notificación. Juan, explícanos un poco más de cómo revocamos estas fotomultas. Bueno, sí, el tema de la notificación es un tema bastante interesante cuando de fotomulta se trata, porque es la oportunidad que tiene el presunto infractor de enterarse que se le va a adelantar un procedimiento administrativo, un procedimiento contravencional, y en ese orden de ideas pues poder acudir y ejercer sus derechos, como es por ejemplo el derecho de audiencia y de defenderse de estos temas. Sí. En el caso tuyo, pues puntual, yo recuerdo que fuiste mal notificada, toda vez que la resolución 3095 de 2011 establece unos criterios muy precisos de cuando el operador de correo llega a tu residencia, te hace entrega de la fotomulta y no encuentra a nadie, ¿cierto? Ese operador de correo, tiene la obligación de dejar un día hábil y volver a intentar la entrega de este documento. Si en ese nuevo intento de entrega no encuentra a nadie, pues lo dice la norma, debe ya dejar debajo de la puerta un documento que conste la dirección donde esta persona puede reclamar este correo certificado, ¿cierto? O el documento que le estén enviando. Y en tu caso, pues se presentó esa situación que no hubo un segundo intento de entrega, es decir, fueron a tu casa, no había nadie, no abrió nadie y no hicieron el segundo intento de entrega. Y que no dejaron aviso tampoco. Hay un tema que preguntan bastante y es que si el correo o los mensajes de texto cuentan como notificación o el entrar a las plataformas de el tránsito de Antioquia o del CIMIT, que es que se llama, eso cuenta como notificación. Sí, Melissa, en esto digamos que hay un mito urbano y mucha gente teme acceder a estas plataformas porque creen que son notificadas. No, realmente la notificación en Colombia, y tratándose de fotomultas, debe ser una notificación personal, ¿cierto? Es decir, que vayan a tu casa y te entreguen de manera personal el documento que conste la fotomulta o cualquier otra situación o cualquier otro pronunciamiento de parte de la autoridad de tránsito, el organismo de tránsito, ¿cierto? Entonces, no es cierto que meterse a estas plataformas notifique. Tampoco los mensajes de texto notifican, simplemente son mensajes para que la gente se entere que tiene algo. Porque a mí siempre me avisan por mensajes de texto. Exacto, pero digamos que es un aviso de que tienes algo, pero no es una notificación. Y por correo electrónico, digamos que la ley 1843 sí establece la posibilidad de que sean notificados por correo electrónico, pero siempre y cuando usted haya dado autorización previa y por escrito de que las notificaciones del organismo de tránsito lleguen a su correo electrónico.
Estamos en el 2021 y este año revocamos 3 fotomultas con la nueva sentencia de la Corte Constitucional, que fue en el 2020, que se pronunciaron diciendo que si no se reconoce al conductor, no va a poder aplicársele esa sanción directamente a la persona dueña del vehículo, y así fue como revocamos 3 de este año. 2 de ellas no iba conduciendo yo, y la tercera no se identificaba ningún conductor, no tenía forma de absolutamente nada, se veía únicamente la placa de la moto porque fue a altas horas de la noche. Explícanos un poco más de esto, Juan. Si la fotomulta fue, digamos, en el 2019 y en el 2020 fue que salió la norma. Sí, Melissa, digamos que la sentencia de la Corte Constitucional tiene efectos a partir del 6 de febrero del año 2020, es decir, todas aquellas infracciones detectadas por una cámara de un sistema automático o semiautomático, como se llaman, podrán ser, digamos, o solicitarse su revocatoria en virtud de que quien iba conduciendo pues no es el mismo propietario, ¿cierto? Y que la misma Corte Constitucional pues le obligó o le puso esa carga de la prueba al organismo de tránsito para que realmente demuestre quién iba conduciendo el vehículo, ¿cierto? Esto pues como con el ánimo de no cobrarle una sanción o una multa de tránsito a persona diferente de quien va conduciendo el vehículo, que eso lo establece pues igualmente el Código Nacional de Tránsito. Y ahí tenemos que aclarar que el cambio de infractor es aceptar la culpabilidad. Por ejemplo, si yo te presto mi moto y tú eres el que iba conduciendo y yo voy contigo, por ejemplo, o incluso puedo ir sola a decir, no, yo no iba conduciendo, era esta persona, te doy la cédula o el número, es que esa persona ya está aceptando la culpabilidad, o sea, no, sí, no el dueño o propietario del vehículo. Sola no podría decir, tienes que ir con la persona que va a aceptar la culpabilidad o el traslado de esa obligación, de ese y esa persona ya no podría pedir audiencia ni revocar porque ya aceptó la culpabilidad. En ese momento, cuando dice, pásemelas a mí que yo me encargo, está aceptando que él es el culpable. Que hay un tema muy importante que quiero aclarar, es que cuando aceptamos la culpabilidad es también cuando pagamos las multas, las sanciones. Y hay un artículo que dice que cuando tenemos 2 o más sanciones o más fotomultas, multas y todo este tema, nos puede suspender la licencia hasta por 6 meses. Juan, acláranos eso de que si acepto pues pago más de 2 fotomultas, me suspende la licencia. Sí, Melissa, mira, el tema es que el artículo 124 de la ley 769, nuestro Código Nacional de Tránsito, establece claramente esa posibilidad que tiene el organismo de tránsito de suspenderle la licencia de conducción a aquellos infractores que reincidan, es decir, que cometan más de una infracción a las normas de tránsito en 6 meses, ¿cierto? Sí. Y la sanción pues será la suspensión de la licencia de conducción por el término de 6 meses, duplicándose esta sanción si vuelve a reincidir, es decir, reincide en la reincidencia. O sea, si yo dentro de 6 meses que ya tengo otra vez mi licencia, vuelvo a pagar otras 2, se me duplica al año. Ya la sanción es 1 año de suspensión de la licencia. Y esto es inmediato, o sea, yo pago, por ejemplo, 2 fotomultas y listo, me quedo sancionada 6 meses sin licencia. No. Esto requiere obviamente de un proceso contravencional y requiere de un pronunciamiento de un inspector y requiere que se haga mediante una resolución. Es decir, que te tienen que notificar esa resolución a tu casa de que hay una sanción adicional por reincidencia de suspensión de la licencia de conducción en el término de 6 meses. Entonces, esto va a las personas que pagan, digamos, unas 15 fotomultas. Si no les llega la notificación de que se les suspende la licencia, pueden seguir manejando tranquilamente. Claro, hasta que no te seas notificado de esa resolución que suspende la licencia de conducción, sí, digamos que no hay problema. El problema radica, Melissa, y para todos, que quiero que esto quede muy claro porque es algo que, digamos, se presenta de manera muy común por desconocimiento. Por desconocimiento. Y es el conducir un vehículo teniendo la licencia de conducción suspendida. Mucha gente considera o cree que simplemente si me suspenden la licencia de conducción y yo conduzco mi vehículo, pues estoy violando una norma de tránsito, ¿cierto? Pero no es así. O bien, sí puede ser así, se viola una norma de tránsito, pero también se viola el Código Penal colombiano, porque se tipificaría el delito de fraude a resolución judicial o administrativa, ya que eso es, digamos, un tema mucho más delicado, ¿cierto? Porque sería un proceso que se llevaría en la Fiscalía
Sí. por ese tipo de delitos. Entonces, el mensaje es que si alguno de ustedes tiene la licencia de conducción suspendida o cancelada por cualquier motivo, se abstenga de conducir cualquier tipo de vehículo. O sea, prestado propio, lo que sea. Juan, ¿y este tema con las fotomultas también aplica para SOAT y tecnomecánica? Sí, a ver, digamos que cada municipio pues tendrá posibilidad de mirar qué infracciones toma con sus cámaras o las cámaras que le autorizó el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ¿cierto? Sí. Entonces en algunos municipios por orden público, por algún tipo de situación, les gusta que la cámara capture a los conductores de motocicleta que no tengan el chaleco, ¿cierto? Por ejemplo, en Medellín eso no existe. O que el vehículo de 3.5 toneladas hacia arriba circule por el carril izquierdo de la vía, ¿cierto? Digamos que las cámaras se podrían se podrían habilitar para que diferentes tipos de sanciones que se puedan captar con cámara sean las que coja o las que capte y para determinado municipio. O sea, eso ya depende de cada municipio. Sí, Y un agente de tránsito como tal ya no te puede exigir la tecnomecánica física, pero el SOAT sí. ¿Eso a qué se debe? ¿O por qué? No entiendo esa parte. Bueno, digamos que estamos en una era de la digitalización, Melissa, ¿cierto? Entonces, todo tiende, en cuanto a papeles se habla, a desaparecer. Existe un decreto, que es el decreto ley 2106 del año 2019, el cual establece claramente, digamos, la obligación que tiene la autoridad de tránsito, el agente de tránsito, de si detiene un vehículo y va a mirar si tiene la revisión técnico-mecánica al día o no, de él mismo utilizar la herramienta tecnológica que posea para averiguar en el RUNT, que es la plataforma donde subimos toda la documentación, o los organismos de tránsito suben la documentación, si está ese vehículo con esa revisión vigente, ¿cierto? Caso contrario, digamos que el SOAT, si bien ya el SOAT es digital, sí se debe cargar por lo menos una copia o por lo menos un archivo en el celular, una imagen en el celular, ¿cierto? Porque no hay una disposición, una norma expresa que obliga a la gente de tránsito a revisarla en la plataforma, en el RUNT. Simplemente está todavía vigente el tema de que la sanción que establece el SOAT dice no portar el seguro obligatorio, ¿cierto? Entonces tenemos el verbo rector portar, entonces la gente de tránsito puede pegarse de allí y decir usted no lo está portando por más que lo tenga, por más que lo dejo en su casa, pero como no lo está portando, le voy a poner la sanción. Por eso es bueno que se cargue, que se... Así sea de forma digital también se acepta. Sí, claro. Listo. En este tema que es tan controversial con las motos, hay uno muy específico y es con el túnel de Oriente. Sobre todo en Antioquia, las personas, digamos, fuera de Antioquia que estén viendo esto, es que está el túnel de Oriente en el cual no está permitido el paso de motos y estamos muchos los indignados que, bueno, entre todos pagamos esto, ¿no? ¿Por qué está esa prohibición? Y es verdad de que ya se va a revocar esa prohibición, ¿o qué está pasando ahí? Bueno, la prohibición como tal obedece pues a una disposición de la misma entidad, esta empresa de concesión que maneja dicho túnel, es quien prohíbe la circulación de motocicletas allí, pues argumentando el índice de accidentalidad que se podría generar con este tipo de vehículos. En el momento existen varias demandas radicadas, algunas admitidas, que buscan que esta concesión permita que los motociclistas circulen por allí, ¿cierto? En virtud pues del derecho a la igualdad, a la libre circulación, ¿cierto? Sí. El derecho de locomoción, pero la demanda está admitida. En el momento del pronunciamiento y todavía pues queda un tiempo para que salga una sentencia y puedan decirle a la empresa, a la concesión, que habilite la circulación de motocicletas. Pero en el momento se tiene que obedecer la disposición, lo que diga la concesión, y la concesión prohíbe la circulación de motocicletas, entonces no se puede tomar. No tenemos esperanza de que si en algún momento lo habiliten. Aquí viene el tema más importante: las nuevas normas, que realmente no me parece que sean nuevas normas que empezaron a regir a partir del 23 de enero del 2021, es más bien como
lo que ya estaba dicho, el tema de tener un casco abrochado, el tema de que no se puede utilizar teléfonos o dispositivos mientras uno conduce, solamente que ahí lo que hicieron fue simplificarlo, o sea, temas que realmente a mí me parecía que ya debían estar siendo aplicadas, pero aquí hay un enredo, es con el tema de los intercomunicadores y audífonos, que eso sí está permitido. Lo que no está permitido es los dispositivos como los celulares entre el casco y la cabeza de nosotros. Y el tema de los abatibles, todo eso. Juan, explícanos eso, porque muchas personas están pensando, tengo que comprar un casco nuevo o no puedo utilizar mi intercom o los audífonos para las personas que, por ejemplo, trabajan en Rappi, mensajería, o como yo que viven perdidos y uno tiene que estar escuchando Google Maps. ¿Cómo utiliza eso o cómo les explicamos a las personas que pueden seguir haciendo eso o utilizando esas cosas? Sí, mire, estamos hablando pues de la resolución 23385, que fue la última resolución que emitió el Ministerio de Transporte con relación a los cascos protectores para motociclistas. Esta resolución sí trae, digamos, algunas disposiciones especiales que no estaban contempladas de manera taxativa en el código, y lo dijiste muy bien, el intercomunicador, digamos, sí se puede, es decir, lo que prohíbe es que te pongas o que te ubiques el celular, el dispositivo como tal, entre la cabeza y el mismo casco. Y en el tema de abatibles, pues simplemente dice que si su casco es abatible, pues que lo conserve siempre, que esté conduciendo el vehículo cerrado, ¿cierto? Y los cascos que son tipo jet, que son abiertos, no cuentan con la mentonera de fábrica, sino que simplemente está el casco abierto y su visor. Claro. La norma no obliga al cambio de casco, ¿cierto? Si el casco, digamos, es reglamentario. El casco del cual tú hablas es reglamentario, está, digamos, permitido en Colombia, y por tanto no hay ningún problema en que con ese casco se conduzcan vehículos. Pero lo que siempre hemos hablado, Melissa, es que el motociclista también tiene que pensar en él. Sí. Y este tipo de cascos, pues, claro, no protegen tanto como si protegen un casco, pues, que cubra la mayor parte de la cabeza, ¿cierto? La lesión podría ser mucho menor allí. Y especifica es que el que es abatible debe estar cerrado mientras uno esté en desplazamiento. Mientras está conduciendo el vehículo. Estos cascos tipo jet, que son abiertos y abatibles, ¿están permitidos para transitar en carretera? Sí, no hay disposición contraria en Colombia que impida o que prohíba determinado uso de casco para determinado sector de la vía, ¿cierto? Determinado tipo de vía. Lo que sí se habla, digamos, del casco tipo jet es que tenga una mentonera, sí, que posea una mentonera, pero no va más allá la norma. Mira, Melissa, yo quisiera, ya que estamos hablando del tema de cascos, si me lo permites, hablar de que en Colombia existen varias normas en lo que a cascos se refiere, ¿cierto? De estas normas, digamos, algunas de ellas son más para los fabricantes y para los importadores de cascos que para los mismos motociclistas, ¿cierto? En términos generales, para que entremos al tema que hablábamos hace poco acerca de la marcación del casco, sí. Bueno, con esto hay una controversia. Esta es la parte más importante que todos estamos esperando en el video. ¿Es o no es obligatorio tener el casco marcado con las placas de la moto que se va conduciendo? Bien, nos tenemos que remontar, Melissa, al año 2002, cuando nació la ley 769 del Código Nacional de Tránsito, que obligó a los conductores y acompañantes de este tipo de vehículos a portar un casco protector, ¿cierto? Sí. En esa misma norma, pues, digamos que el legislador le dijo al Ministerio de Transporte, o más bien señala, que todo conductor o acompañante de este tipo de vehículos deberá portar un casco de seguridad conforme a la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte. Entonces, en el año 2004, para no alargar mucho esta historia, en el año 2004 salió esa reglamentación en la cual, pues, el Ministerio de Transporte señaló claramente cuáles eran las características que debía llevar, hablando de marcación, el casco. Entonces especificó todo, tamaño de letra, la tipografía, el contraste, que sean reflectivas, el material, el punto del casco donde debía ir ubicada
la marcación. La marcación. Y eso fue una resolución que salió en el año 2004, ¿cierto? Sí, en el 2004. La resolución 1737 del año 2004. Y entonces, desde ese año hacia acá, se ha venido trabajando pues por parte de la Autoridad de Tránsito conforme a esa reglamentación y sancionando conforme a esa reglamentación. Entonces, en el año 2019 sale la resolución 1080, ¿cierto? Y esta resolución consagra algún tipo de obligación a los fabricantes, como te decía ahora, y a los importadores. Y en el artículo 23 señala, se deroga la resolución 1737 del año 2004, ¿cierto? Derogar es decir que deja sin efectos, es decir... Listo, la inhabilita completamente. La mató. Y esa era la norma La que sepultó. especificaba la marcación de los cascos. O sea, en el 2019 invalidaron completamente esa norma. Dejaron sin efectos la reglamentación para la marcación del casco, ¿ok? Entonces, en el año 2020 pues sale la resolución 23085 que tampoco habló acerca de la marcación del casco. Entonces estamos hablando de que en este momento no existe una reglamentación expedida por el Ministerio de Transporte que señale cómo se debe marcar el casco ni en qué lugar debe ir. No hay en este momento en Colombia un pronunciamiento, una resolución del Ministerio de Transporte que indique la reglamentación o la forma de cómo debe ser marcado un casco protector. Hasta el día de hoy, 29 de enero de 2021, no está como obligación marcar el casco con las placas del vehículo que se está conduciendo. Ahí es donde yo entraba en que esto es, digamos, una situación que ha generado bastante discusión en el ámbito de los inspectores de tránsito, de los abogados y demás, sí, en cuanto a la interpretación que le damos a la falta de reglamentación por parte del ministerio, ¿cierto? Entonces algunos dicen... Hasta que no se pronuncie, pues. Sí, algunos sectores dicen que efectivamente al caerse esa resolución, al derogarse esa resolución, pues obviamente el casco ya no podrá exigirse por parte de la Autoridad de Tránsito. La marcación del casco sí. Perdón, la marcación del casco no podrá exigirse por la Autoridad de Tránsito toda vez que no existe algo, una norma que nos diga cómo ir marcado, ¿cierto? Es decir, no tiene de dónde pegarse jurídicamente un inspector para sancionar una marcación de un casco. Pero un agente de tránsito sí. Bueno, el agente de tránsito, pues obviamente, en el ejercicio de sus funciones y de pronto por desconocimiento de la norma o porque su interpretación es diferente, podrá hacerlo, pero simplemente pues el agente de tránsito lo que hace es un comparendo, pero la gente puede pedir audiencia y en esa audiencia simplemente alegar, ir acompañado con un abogado o ir solo, sí, pero alegar esta situación que estamos diciendo es que no hay sustento jurídico para que se exija, digamos, la marcación del casco como el ministerio lo había dicho en el año 2004. Y ¿cierto? Esto es algo que quiero aclarar yo, o sea, por experiencia, no peleen con un agente de tránsito, ahí no hay nada que hacer, él les quiere colocar un comparendo por la marcación de casco, listo, que lo coloque, ¿cierto? Claro. Esto es algo que se debe revocar o se debe pelear de cierta forma directamente con audiencia, ya sea que sea con abogados, citen las leyes como es, defiéndanse como es y traten de acompañarse jurídicamente para que de verdad se les revoque ese comparendo, porque al día de hoy no es legal el hecho de que te exijan las placas en el casco. Bien, entonces aquí va la otra parte de, digamos, otra interpretación que le dan, sí, y dicen que sí se debe exigir la marcación, lo que no se debe exigir es la forma de marcar, ni el lugar donde debe estar marcado. En ese orden de ideas, si apelamos a esta interpretación, podríamos decir que la marcación del casco podría ser como cualquiera. Dentro del casco, letra pequeña, que no se vea. Quiera ponerlo, porque no hay una... Letra transparente. Como quiera. De todo. Okay. Entonces, digamos que están esas dos partes. Sí. Pero lo que sí es cierto es que se derogó la única reglamentación que en Colombia existía para definir cómo iba a ser la marcación de los cascos. Ojalá de verdad la derroguen completamente, porque es algo inútil. O sea, eso es algo que de verdad no sirve para nada. O Juan, dime tú, ¿para qué sirve marcar un casco con las placas de la moto que uno va conduciendo? Es que ni siquiera la moto propia, esa moto que uno se monte tiene que tener el casco, esas placas. Bueno, digamos que el Código Nacional de Tránsito establece unos principios.
Y uno de esos principios es el principio de plena identificación. Sí. El Ministerio de Transporte ha dicho en varias oportunidades que la marcación del casco con el número de la placa del vehículo obedece a este principio, es decir, poder identificar bien el vehículo que se está conduciendo. Sí. Pero digamos que es simplemente pues, una interpretación que le da el Ministerio y cada quien pues mirará si eso es o no es útil, ¿cierto? Sí. Hay gente que dice que por seguridad, porque es más fácil detectar la placa en un casco, bueno, son temas pues que ya, pero que en este momento, desde que se derogó la resolución de 1737 del año 2004, está muy complicada la aplicación de esa sanción. Yo quiero acotar algo, Melissa, y es para que la gente pues comencemos a comprender que un comparendo que te haga un agente de tránsito no es una sanción. Eso no es una sanción. Un comparendo simplemente es una orden de notificación. Es decir, para que usted, si considera que no es el responsable, si considera que no tiene por qué acceder al pago o a la sanción que se le viene, pues vaya y defienda sus derechos en audiencia, ¿cierto? Sí. Es como si la gente te entregara un documento y te dijera, vea, con esto le van a abrir un proceso, vaya, defiéndase. Pero no hay ninguna sanción. La sanción se da es ya cuando el inspector saca una resolución y te sanciona con una multa. Y el tema de la inmovilización, que no tener el casco marcado no da inmovilización, da comparendo más no inmovilización. No da inmovilización porque digamos que la resolución 3027, que es la que habla de las sanciones a las normas de tránsito, establece claramente que la inmovilización se da es por el no uso del casco, más no por la no marcación. Por la no marcación, listo. Y cuando, bueno, ahora que tocamos el tema de seguridad, los chalecos. Los chalecos, prendas reflectivas, placas en chalecos, porque también está la confusión de, debe tener un chaleco la placa de la moto. Correcto. No, digamos que el chaleco... Incorrecto. No, pues bueno, correcto. Incorrecto. El chaleco, la norma establece la sanción para aquellos conductores o acompañantes que para no ambos, usen chaqueta o chaleco, ¿cierto? Reflectivo. No quiere decir que toda la chaqueta y todo el chaleco sean reflectivos, sino que tengan pues un reflectivo. Ya dicho esto, dejemos claro de que la norma no te obliga a ti ni tener las placas en el chaleco, ni te especifica unas medidas de la prenda reflectiva. O sea, debes portar la prenda reflectiva de 6 de la tarde a 6 de la mañana, pero no te especifica ni te obliga a que esté marcada con las placas ni sus medidas. Correcto, pero sí habla de que la prenda es chaqueta o chaleco. Listo, esa prenda reflectiva. Exactamente. Con el tema también de los horarios, las motos deben tener las luces encendidas las 24 horas. Sí, las motocicletas deben tener las luces encendidas todo el tiempo que estén circulando, no importa si es de día o de noche, pero los demás vehículos sí comienza, digamos, su uso obligatorio desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. En este tema también de seguridad, hablemos de los visores. Sobre todo para las personas que nos ven de la ciudad de Bogotá, no entienden por qué, o sea, literalmente todo el tiempo me preguntan, y no te paran mucho los agentes de tránsito por el visor de color, y no te sancionan mucho, no te colocan multas, y es como que no, en Medellín no están prohibidas, siempre lo repito, en Medellín no están prohibidas, y es porque, digamos que a nivel nacional, en Colombia como tal, no hay ninguna norma que te prohíba usar un visor oscuro o de color, pero en Cundinamarca sí están prohibidos. Esto es algo que de verdad le dije a Juan, pero ¿por qué sí, sabiendo que a nivel nacional no están prohibidos, no hay ninguna norma? ¿Por qué en Cundinamarca sí tiene validez el hecho de que el visor no puede ser de color? O sea, obligatoriamente tiene que ser transparente. No hay una norma como tal que prohíba el uso de visores de diferente color, ¿cierto? Si nosotros nos vamos a la resolución 1737, que es, perdón, la norma técnica colombiana 1737, que es la que habla de cómo técnicamente deben ir los cascos en Colombia, por allá no hay un apartado donde dice que deben tener suficiente transparencia. Es lo único que habla o lo único que regula en Colombia la situación de los visores. Pero eso es tema más de fabricación. Sí, claro, suficiente transparencia. Yo puedo tener mucha transparencia con un visor negro, ¿cierto?
sea, no especifica que sea transparente. Exactamente. Es diferente la luminosidad a la transparencia del visor. También habla de esa norma técnica, pues de que no debe tener algún tipo de rasguño, ¿cierto? De deterioro, o que su color varíe los colores del exterior, ¿cierto? Que ese color que usted le ponga altere, pues, altere, digamos, el tema de los semáforos, de los colores. Eso sí lo habla la norma técnica. Sí. Pero la norma técnica, no hay una disposición legal, no hay una, digamos, un decreto, una resolución que sancione por el tema de visores. Ahora, los municipios, y por eso Cundinamarca, en virtud que sepamos hasta ahora, sí. O sea, ya es responsabilidad de cada uno investigar si, por ejemplo, si va a viajar, qué municipios tiene también esa prohibición, o otras. Por ejemplo, en Armenia, Quindío, está prohibido transitar, que las motos transiten después de las 11 de la noche. Exactamente. Es algo que no se aplica en Medellín ni en Bogotá. La ley de tránsito faculta a los alcaldes, faculta a los gobernadores para que regulen ciertos temas de tránsito, sí. Saquen normas de tránsito, pero normas que tienen que argumentar muy bien el por qué, el para qué, por temas de seguridad, y que debe ser por un tiempo determinado. Recuerdo muy bien que cuando viajé a la ciudad de Cali, las estaciones de servicio de gasolina no le prestan ese servicio, no suministran gasolina a las motos después de las 10 de la noche. Y son cosas que uno no entiende por qué, si uno viajando varado, y es por temas de seguridad. O sea, el islero me comentaba, es que el nivel de robos que hay en esas horas es impresionante. Entonces, por eso tienen totalmente la validez esas normas municipales. Se dice normas, decretos municipales. Sí, normas municipales, porque pueden ser sí. Decretos o pueden ser una ordenanza, dependiendo pues como la entidad que lo expida, pero dejémosle norma de carácter general. Okay. Tienen esa posibilidad de expedir estas normas los municipios. Aquí hay una pregunta puntual que me hizo un seguidor y quiero aclararla como a todos. ¿Qué pasa con esos visores que son transition? O sea, si estamos en Cundinamarca y en el día se oscurece, pero si yo entro a un lugar o se hace de noche, vuelve a ser transparente, ¿eso también aplicaría para un parte? Desde mi punto de vista, Melissa, no habría lugar allí a una sanción, ¿cierto? Y repetimos, sí. Es posible que la gente de tránsito, la gente de policía de tránsito haga la orden de comparendo, realice su función. La función de él no es sancionar, la función de él es, en virtud de lo que ve, asumir que hay una infracción y en ese orden de ideas elaborarte una orden de comparendo que tú puedes ir a alegar en sede de audiencia y demostrar que ese casco como tal no, digamos, cumplía las características para ser sancionado. O sea, no entra como en ser de verdad una sanción el hecho de tener un visor transition, o sea, no entraría ahí. Siguiendo con estas modificaciones que uno tiende a hacer por gusto, está las modificaciones de la motocicleta. Por ejemplo, yo ahora que quiero colocarle un stop integrado a mi moto, me preguntaron si eso era legal, porque lo que hace uno es quitar las direccionales que trae como tal la parte trasera de la moto e integrárselo todo en el stop. Le pregunto eso a Juan, eso sí, pues porque ya me entró la curiosidad, eso sí es legal. Hay algo muy puntual, es que sí está permitido, siempre y cuando respetemos los colores de la norma. Las direccionales siempre deben ser naranjas, que es el color ámbar, me dijiste. Ámbar o amarillo. Ámbar o amarillo anaranjado, por decirlo así. Pero estos vehículos, tanto motos como carros, que colocan otro tipo de colores, como los taxis que normalmente uno ve que la direccional es blanca, motos que parecen una discoteca andante y le colocan que azules, o que toman los colores de las policías o ambulancias. Claro, eso está completamente prohibido desde la misma norma técnica colombiana 5375, desde la misma resolución de sanciones 3027. Las direccionales en Colombia todas deben ser de los colores que acabas de señalar, ámbar o amarillas, y esto pues obviamente lleva a una sanción, que es la sanción de condiciones técnicas y mecánicas del vehículo, y es posible desde el punto de vista de la cantidad de vehículos que existan en el momento, que sea inmovilizado, porque la sanción como tal sí da inmovilización. En este tema de las movilizaciones hay algo que aclarar, es que hay personas que no paran en retenes. Esto es obligatorio, porque no acatar
las órdenes de un agente de tránsito, te puede duplicar esa sanción, que simplemente era para revisarte que tenías, que cumplieras con todo, y no acatar esa norma y esa orden desde el agente de tránsito puede ser mucho peor para uno. Puede catalogarlo como fuga. Exacto. El agente de tránsito, y en ese orden de ideas sí puede duplicarse de la sanción. Y con el tema de las inmovilizaciones, hay algo que se los doy como consejo personal, siempre, por el motivo que sea legal o ilegal para ustedes, a consideración de ustedes, pero si un agente de tránsito les va a inmovilizar el vehículo, siempre graben las condiciones todas, completas, por cada lugar de su moto y de su carro, siempre graben completo, de cómo está, si tiene rayones, si tiene accesorios, todo, absolutamente todo, porque en unos patios puede pasar de todo. Claro, es que el problema allí radica en que hay que demostrar que el daño fue generado por la inmovilización, ¿cierto? O por la guardada en los patios. Sí. Entonces, la única forma de demostrarlo es que el vehículo, antes de ingresar allí o antes de ser inmovilizado, tengas toda la documentación, es decir, la prueba documental de que el vehículo está en óptimas condiciones, porque de lo contrario es muy difícil demostrar que fue allí. Exacto. Y con este tema de las inmovilizaciones también cabe aclarar que no hay ojímetro, o sea, los agentes de tránsito sí hay que respetarlos, no ponerse a pelear con ellos en ningún momento, pero también hay que exigirles que ellos no son la autoridad máxima, o sea, porque también tenemos que decir, por ejemplo, las llantas, con el tema de las llantas, si de cierta forma tengo una llanta gastada, pero ellos no tienen cómo medir el mínimo de grabado de la llanta para las motos, que es 1 milímetro, y para carros es 1.6 milímetros, y ellos no tienen cómo medir eso, o el tema de los gases o lumínicos, no te pueden dar esa inmovilización, o sea, no tienen, si no está, ¿cómo se le dice? El de los gases. El laboratorio móvil. El laboratorio móvil, si no está en ese punto, no te puede decir, no, es que a ojo se ve que no cumple con las normas, no se puede, eso hay que respetarlo, eso sí, hay que aclarar, y en esta parte muchos somos ilegales, y es con el tema del full system, las modificaciones de ruido, es algo que sí te puede decir él, esta moto no viene así de fábrica, esta moto es muy ruidosa, la vamos a inmovilizar para que sea... se le haga el peritaje para que se haga el peritaje necesario para colocarte la infracción o comparendo, y siempre graben en todo momento, pero los full systems sí es algo que está prohibido como tal la modificación, que superen dichos niveles de ruido, de emisión de ruido. Juan, con esto de el tema de las condiciones técnicas y mecánicas de un vehículo, me gustaría que aclaráramos lo que pasó hace unos días con un influencer, de que un policía de carretera le hizo una sanción porque el vidrio de la parte de adelante del carro tenía ciertos rayones, pero él lo especificó en la sanción como de que estaba dañado, que estaba roto, y les hizo un comparendo e inmovilización, una sanción, sí, eso, inmovilizó el carro. Bueno, aquí hay que aclarar que la resolución 5375 establece claramente las condiciones técnicas y mecánicas en las cuales los vehículos pueden circular a nivel nacional. Sí. En uno de sus apartados, y hablando de vehículos pesados y livianos, habla del vidrio panorámico, ¿cierto? Hablando pues en detalle de lo que me acabas de plantear. Y habla de la existencia de fisuras, ¿cierto? O de la existencia de algún tipo de impacto en el vidrio delantero de los vehículos, pero quizá lo que se le olvidó a la gente de tránsito en ese caso fue continuar con lo que decía la norma, y es siempre y cuando disminuyan la visibilidad mínima del conductor. Entonces estamos hablando de que si el golpe o la fisura es de un tamaño que no me afecta a mí la visión mínima, insignificante, no se podrá interponer esta orden de comparendo, o más bien no se podrá aplicar la C35 por no tener las condiciones técnicas y mecánicas del vehículo. Ahí no aplicaría. Y ellos ya pagaron, pueden alegar o revocar, tratar de revocar eso, o sea, bueno, pues más el desgaste, porque eso sería como una demanda al Estado. Pagar casi siempre es asumir, ¿no? Sí. Es asumir la comisión de la... Como hablábamos anteriormente, de pagar es declararse culpable. Sin embargo, pues existen otras instancias por fuera de del proceso contravencional, donde un juez de la República podrá valorar
la situación como tal y podrá de pronto anular el procedimiento en el evento de tránsito. Son procesos un poco dispendiosos, un poco largos, un poco costosos que pues existen, pero que mucha gente pues, no los hace por lo mismo. Sí, total. Ahí es donde se aprovecha. Exacto, entonces digamos que sí existe la herramienta, pero no es tan fácil. Y estas demandas al Estado, ¿en qué situaciones aplica exactamente? Por ejemplo, una vez me hablaste de que si a uno un accidente se le ocasiona el mal estado de la vía, uno puede demandar al Estado, pero son temas que pueden ser como muy engorrosos, muy largos, de mucho tiempo, pero uno ¿cómo prueba esto? Bueno, hablando de eso, Melissa, tenemos que diferenciar una vía concesionada y una vía del Estado. Son dos vías diferentes. Okay. Si tú te accidentas en el túnel de Oriente, bueno, el de Oriente no porque todavía no puedes transitar. ¡Ay, gracias! En el túnel de Occidente, ese túnel pertenece a una concesión. Sí. ¿Cierto? La concesión es una entidad privada, muchas veces público-privada, pero si la entidad es privada, pues obviamente vas a demandar al privado, al particular, a la empresa, ¿cierto? Como sí, tal. como tal. Ya si es del Estado, pues tendrás que demandar ahí vías. Ahora, en una ciudad, por ejemplo Medellín, la existencia de un hueco, la existencia de un resalto mal señalizado. O el mal estado de la vía de Sabaneta, de la falta de señalización en muchos lugares, un semáforo de malas condiciones, todo esto digamos que es una falla en el servicio de parte del Estado, del municipio, que sí, claro, podría alegarse y que podría, digamos, se podría demandar. Obviamente primero hay que ir a una audiencia de conciliación, habrá que estimar los perjuicios. Bueno, son situaciones que sí se pueden llevar, claro. Si el responsable es el Estado, igual existe la posibilidad de que el Estado pague. Wow, o sea, sí es posible ganarle eso al Estado. Por ejemplo, las tantas personas que en esta vía de Sabaneta, esta vía que es de verdad llena de huecos, basta, ¿de dónde a dónde es que viene? No recuerdo. Mallorca. Sí, desde Mallorca, la parte de Sabaneta, todo eso, que es de verdad un pésimo mal estado de la vía. Y estaban contando que el día de ayer lastimosamente una muchacha en moto por esquivar un hueco se la llevó un camión y la arrastró hasta 6 cuadras. Entonces, qué peligro. Uno ahí como sale a decir, es que esto lo ocasionó el mal estado de la vía. Sí, el tema, lo complejo, digamos, de este tema es lo probatorio. Lo probatorio. Hay que probar que obviamente fue una falla del servicio o fue el Estado el culpable y que de pronto no fue una impericia por parte del conductor. El tema es muy probatorio. Sí. Entonces ahí es donde se complica de pronto el asunto porque pues mucha gente no tiene la prueba o no sabe cómo sacar la prueba en el momento de los hechos y por ahí de pronto se va perdiendo esa posibilidad de que el proceso sea exitoso. Por eso siempre es bueno tener en cuenta este tema de las cámaras deportivas de diferentes marcas, en que no solamente lo utilicen para grabarse ustedes, sino que también graben, por ejemplo, eso lo puede salvar a uno si tiene un accidente y la persona se vuela, que las placas quede todo grabado, o si grabar que de verdad el otro fue el culpable. Eso ayuda bastante. Como consejo, graben todo. Yo creo que, Juan, que terminamos por el día de hoy, hablamos de muchos temas, aclaramos muchos otros en los que teníamos confusión, el desconocimiento total, lo que más esperaba la gente del tema de la marcación de los cascos. Quedan muchos temas. Y quedan muchísimos temas más, pero creo que estos eran los más importantes que queríamos aclarar. Ustedes saben que los abogados de Mi Defensa Vial siempre están a disposición a aclararles esas cosas sin ningún problema. La asesoría es gratis, vuelvo y repito. Ellos hacen acompañamiento de muchísimas cosas, así que les dejo el contacto de ellos. Juan, muchísimas gracias por enseñarnos, por aclararnos todo eso y esperemos que esto de la marcación de los cascos lo derroguen completamente. Sí, ya habrá que esperar un pronunciamiento por parte pues, del Ministerio de Transporte en aras de aclarar toda esta situación. Muchas gracias a todos ustedes, Melissa, muchas gracias por confiar en nosotros siempre. Con gusto, y ahí les dejo las redes sociales de ellos para que se asesoren más y estén pendientes también, que ellos dan muchos tips en sus redes, las mías, melirico_ en Instagram y en todas las redes sociales. Espero les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.